En este video te voy a mostrar cómo adaptarle elástico a las faldas o pantalones tejidos. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque le da elegancia, le da un toque profesional y sofisticado a las prendas. Mira cómo queda la costura, mira por el lado de adentro de la falda. Y además esto le da seguridad a quien use la prenda porque esto queda bien agarrado en la cintura y no se va a caer la falda ni el pantalón. No es difícil de hacer, aquí te lo voy a explicar todo con detalle. Si quieres ver el video completo de cómo hacer esta falda de granny, abajo o por acá te voy a dejar el video y también una lista de reproducción de las faldas que hemos hecho aquí en el canal. Vamos a hacer la parte donde va el elástico y tenemos que hacer cadenas hasta que cubra todo el elástico. Mira y te muestro. Este elástico mío mide 3.81 centímetros. Esta cadena debe medir el doble porque debe cubrirlo todo así. Mira. Hacemos cadenas hasta cubrir todo el elástico de esta manera porque él va a pasar todo por acá. Y vamos a tejer puros puntos bajos. Aquí yo he tejido 25 puntos. Cada quien teje los puntos que le midan al elástico. Ahora voy a subir una cadena que es de altura y en la siguiente voy a hacer el punto bajo. Aquí va mi primer punto bajo y voy a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar al final de esta hilera. Así me voy y debo tener 25 puntos bajos en mi caso. Aquí una vez terminas con esta hilera vamos a voltear y siempre que volteemos hay que hacer una cadena de altura, una cadena, y ahí mismo en este punto vamos a hacer el primer punto bajo. Aquí está el primero, 1, y acá vamos a trabajar con las lazadas de atrás, que es tomar, no tomamos el punto entero como se acostumbra a tomar aquí, sino que vamos a tomar la lazada que hace acá. Aquí va 2, la lazada de atrás, 3, voy a tomar acá la lazada de atrás, miren cómo es la lazada de atrás, 4, 5, 6, y así voy a hacer toda esta hilera y el resto de hileras hasta tener todo el mismo, hasta tener la misma medida que tiene tu falda en la cintura. Esto va a quedar bastante holgado en la cintura, pero como le vamos a colocar el elástico, eso va a encoger. Esto debe tener la misma medida de la que tiene ahora tu falda en la cintura. Aquí terminé la segunda hilera y te muestro otra vez cómo empezar las hileras. Vamos a hacer una cadena de altura y aquí mismo en este espacio que vemos acá, después de la cadena que acabamos de hacer, ahí hacemos el primer punto bajo tomando la lazada de atrás. Tomando siempre esta lazada de atrás.
y así repetimos todas las vueltas. Ya tengo la parte donde va el elástico terminado. En total le hice 150 hileras y verifica que con las hileras que le hayas hecho estire lo suficiente, que pueda pasar por las caderas o también que pueda pasar por la cabeza, los hombros, el pecho hasta la cintura. Esto va a quedar obviamente más grande que la cintura, pero al momento ya de colocarle el resorte va a quedar bien entallado en nuestra cintura. Ahora, otra cosa que te quiero mostrar es, va a tomar la falda. Esta es la parte donde vamos a añadir esto para el resorte y verifica que tengan la misma medida. Vas a estirar acá un poco y mira que tengan la misma medida acá, no que quede ni tan pequeño y tampoco que quede tan grande, que quede como de la misma medida, así estirándolo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra parte del elástico, pero lo vamos a cerrar hasta la mitad. Necesitamos dejar la otra mitad abierta para poder pasar después el elástico. Vamos a cerrar con puntos deslizados hasta la mitad. Yo voy a cerrar 12 puntos. Eso es unir punto con nuestro gancho. Aquí les recomiendo usar gancho. Vamos a ir acá uniendo con puntos deslizados. Un punto, tomo un punto de una pieza y tomo el punto de la otra, y aquí van 2 puntos y de la otra pieza, y aquí van 3, y así hasta llegar a la mitad. Una vez ya hayas terminado, hayas unido hasta la mitad, vas a cortar una hebra lo suficientemente larga para después, ya cuando tengamos el resorte dentro de este forrito que estamos haciendo, lo podamos terminar de unir acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es doblar esto así. Vamos a doblar todo por la mitad. Vamos a doblarlo y ahora con nuevo hilo vamos a unir estas dos piezas con puntos bajos. Vamos a ir uniéndolo aquí con puntos bajos. Entonces vamos a tomar hilo nuevo aquí en mi primer punto y me voy acá al punto que está aquí. Cojo mi nuevo hilo y hago un nudo o 2 nudos bien apretados, y a partir de ese nudo voy a hacer, este es mi primer punto bajo. Ahora con cuidado me voy aquí, me voy a esta parte de aquí, me voy para la otra lado de la pieza y hago acá un segundo punto bajo. Ahora me voy aquí a esta parte, me voy a la siguiente, que es aquí en la otra parte, en la otra pieza, y hago un punto bajo. Ahora aquí en esta mitad tomo, y aquí en la otra pieza también tomo acá y hago un punto bajo.
Y la idea es ir haciendo puntos bajos acá, uniendo estas dos piecitas hasta llegar acá al final de esta. Todo lo vamos uniendo así. Y esto, porque pedí que quedara abierto, porque después al final, ya cuando esto lo vayamos a unir a la falda, vamos a meter el resorte o el elástico por aquí lo vamos a meter. Aquí estamos cerrando esto. Tratar de que queden parejitas. Esto debe ir con esto, esto con esto, esto con esto, así nos vamos guiando. Vamos a hacer puntos bajos uniendo estas dos, uniendo estas dos. Bueno, aquí les muestro cómo quedó la parte del elástico, lo que va en la cintura. Aquí ya tenemos nuestro orificio para introducir el elástico y después lo cerramos. Mira cómo ha quedado con los puntos bajos. Ahora ya no vayas a cortar hebra, esta misma la que vamos a usar para unir esto con la falda. Procura que los puntos que tengas aquí en la falda sea el mismo número de puntos que hayas hecho aquí al unir esto. Yo tengo ahora mismo aquí, hice otra hilera para disminuir y emparejar con los puntos que me quedaron acá. Aquí tengo 165 puntos bajos y aquí también ya tengo los 165 puntos bajos. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer esto, ir uniendo punto bajo con punto bajo. Aquí miren, esta es la falda y esta es nuestro cinturón, la parte del revés, o sea, lo que va a quedar adentro así. Lo vamos a voltear y lo ponemos acá. Y ahora es unir la unión, hacer la unión, hacer punto con punto para unir nuestra falda, y que al momento de hacer así la costura va a quedar al lado del revés. Entonces así lo vamos a ir uniendo. Te voy a mostrar cómo vamos a ir uniendo. Voy a subir, a darle altura al punto, y aquí mismo voy y busco un punto y hago un punto bajo. Ese es mi primer punto bajo. Por aquí punto bajo y el siguiente punto bajo. Así lo voy uniendo. Este es el segundo. Voy al siguiente. Tercero. Este es el cinturón, la faja, y esta es la falda. Y voy uniendo. Y otro punto. Busco otro punto y voy uniendo. Y de esta forma esta costura me está quedando al revés. Y miren acá al derecho cómo está quedando. Así vamos a hacer hasta unir toda esta parte de lo que es la cintura. Bueno, y mira cómo queda ya unida nuestra cintura. Mira, y te muestro cómo queda al revés. Esta es la puntada que le acabamos de hacer y aquí quedó abierto. Ahora vas a tomar el elástico, vas a cortar el elástico 5 centímetros menos de lo que mide tu cintura y lo vas a ir metiendo aquí. Lo vas a ir metiendo por toda esta costura que hicimos o esta cintura que hicimos. Lo vas a meter todo hasta que salga
la otra punta por acá. Lo vas a ir metiendo todo. Ya tengo todo el resorte dentro del tejido. Ahora lo que hay que hacer es coser estas dos puntas. Puedes hacerlo a máquina de coser si tienes una. En mi caso yo no tengo máquina de coser, lo voy a hacer a mano. Voy a hacer así con hilo y aguja y lo voy a hacer doble. Voy a hacerle dos pasadas. Voy a coser de ida y otra vez y encima de esa costura hago otra para que quede fuerte. Y una vez ya con esto unido podemos terminar de cerrar este tejido con la hebra que dejamos acá larga. Bueno, una vez ya le hagas la costura acá al elástico, vamos a cerrar este huequito que dejamos y hemos terminado la falda. Entonces esto es seguir uniendo así como estábamos haciendo, cogiendo un punto de un lado, punto del otro y hacer un punto deslizado, un punto aquí, otro acá y deslizado, y así hasta terminarlo. Y ya quedó lista nuestra falda y mira el resultado final.